analizando el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Estamos viendo la parte ahí donde Jesús llega y limpia el templo físico que había en ese momento. Y obviamente estamos sacándole lo que es el significado espiritual de todo ello, como es la escritura. Y hemos estado viendo lo que es el propósito de esa limpieza. Primero encontramos que el propósito fue establecer el mandamiento divino de cómo se debe de adorar a Dios, de qué manera. Y no es como los hombres queramos o no es como los hombres quieran, sino es como Dios ha demandado, y esto viene a través de su palabra. Porque encontramos ahí la escritura que dice, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, es decir, ya habían cambiado la fiesta, ya era fiesta de hombres, ya no era la fiesta de Dios. Y un acto de adoración, un culto, un servicio de adoración es una fiesta a Dios por su bondad, por su misericordia, porque es Dios, pero debe de ser como Él lo pide, como Él lo demande, no como uno quiera hacerlo. Y hoy en la actualidad, pues el hombre ha cambiado esa fiesta, la fiesta de Dios, por fiesta de hombres. Hay muchos grupos religiosos que hacen lo que quieren, adoran de la manera que quieren. Y luego vimos el propósito también que fue enseñarnos lo que no se debe de hacer dentro del templo espiritual de Dios, que en este caso es la iglesia. No se debe utilizar como un mercado donde se trafiquen cosas, donde se comercien cosas, pues. Luego vimos que el propósito también es dar cumplimiento a la palabra de Dios, que el Señor Jesús fue muerto por dar esa limpieza al templo, porque es donde mora Dios. Hoy veremos lo último que nos queda de esta parte de la Biblia, que el propósito es mostrar la señal de la fe. Dice la Biblia, Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruirse el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El propósito es mostrar la señal de la fe. Vemos la palabra señal, que es lo que piden los judíos y que es lo que piden muchos hombres. Hoy en la actualidad muchos seres humanos voltean a ver el cielo para ver una señal. Quieren ver algo para poder creer. Cuando la señal que se dejó establecida por el Señor Jesucristo, él mismo lo dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, dice el versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, es decir, la señal es la resurrección de Jesucristo. En 3 días se levantó él de entre los muertos. Por eso dice el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La señal de la fe es la resurrección de Jesús. Es lo suficientemente vasto para poder creer que Jesús vino, murió, dio su vida por nosotros, fue sepultado y resucitó al 3er día. Y es lo suficiente para creer en Jesús y para creer en la Escritura, así como los discípulos se acordaron y creyeron también por todas las palabras que Jesús había dicho. No hay otra señal dada en la Biblia en la cual tengamos que seguir para que nuestra fe esté basada en esto. La fe cristiana, la fe de la Iglesia de Cristo, la fe cristiana está basada en la resurrección de Jesucristo. Esa es nuestro origen de la fe. Creemos que Jesús resucitó y creemos que por esa resurrección Dios lo hizo con ese poder que solamente Él tiene para darnos esperanza y enseñanza de lo que íbamos a hacer nosotros en el día postrero, es decir, Él nos va a resucitar en el día postrero. Esa es nuestra fe y es la única base y origen de fe que hay en el mundo. No hay otra señal que haya venido del cielo, que venga del cielo, que pueda generar una fe de modo que sea aceptable para Dios. Por ello, el propósito es mostrar la señal de la fe. Esta señal de la fe debe ser enseñada por los líderes religiosos. Dice el versículo 18, los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Jesús les dejó establecido a los líderes en ese tiempo y en la actualidad de que esa es la señal que se debe demostrar para que genere fe en cada ser humano, la resurrección de Jesucristo. Y eso
se debe de difundir, se debe de enseñar, se debe de predicar. Que aquí no vemos que el Señor Jesús nos haya dejado otra señal para poder nosotros creer. Es suficiente con haber creído, con creer en que Jesús resucitó de los muertos, es suficiente para que nuestra fe genere una fe muy grande en Dios, en su palabra y en la esperanza de vida eterna. La señal que es la única señal que ha descendido del cielo, porque el mismo Jesús lo dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si Él descendió del cielo, y esta es la señal que nos vino a traer físicamente, estando vivo, Jesús vivo, no por aparición, no ante una persona, sino ante millares de personas, estuvo Jesús haciendo su obra evangelística y redentora aquí en la tierra, y esta es la única señal que dejó. Vemos otras partes de la Biblia cuando dice la generación mala y perversa demanda señal, pero señal no tendrán más que la señal de Jonás. Dice Mateo capítulo 12, versículo 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado sino la señal del profeta Jonás. Y el profeta Jonás estuvo 3 días adentro de ese gran pez y salió de ahí dándonos o simulando lo que vendría a ser cuando Jesús estuvo sepultado por 3 días y resucitó entre los muertos. Y así podemos encontrar en la Biblia, podemos buscar en la Biblia y no vamos a encontrar otra señal más que la resurrección de Jesús. Por ello es el motivo de la fe, la resurrección de Jesús, una señal que descendió del cielo porque Jesús vino del cielo. No es de la tierra, dice: yo no soy de este mundo, ustedes son de este mundo, todos los seres humanos son de este mundo, yo no soy de este mundo, dice Jesús. Y Él vino del cielo y la mostró ante todos nosotros, y sigue viva y sigue vigente esa señal, la señal de la fe que Dios nos ha dejado para creer. Eso es lo que Dios nos ha dejado en su palabra, para que nosotros creamos de que tenemos esperanza de vida eterna, que realmente todo esto es cierto, pero para eso tenemos que creer. Los discípulos creyeron en ese momento y hoy muchos hemos creído y muchos tal vez van a creer. Aquí el asunto es de que no nos dejemos engañar o no se dejen engañar al querer otro tipo de señales, porque vemos que esta es una señal espiritual, vemos que esta es una señal con todo el poder de Dios, como resucitó el Señor Jesucristo de entre los muertos y luego anduvo aquí durante 40 días con pruebas indubitables de que todo había sido real y había sido cierto. Y esto es lo único necesario que tenemos que tener para que nuestra fe esté basada en la palabra, para que nuestra fe esté basada en la verdad, para que nuestra fe tenga un fin. Y el fin de nuestra fe pues es obviamente la vida eterna. No podemos tener otro fin de la vida más que otro fin de la fe más que la vida eterna. Por eso creemos en la Escritura, dice por ahí en la carta de Pedro, porque el fin de vuestra fe es la vida y es la vida eterna. Así que nosotros tenemos esa esperanza, los que creemos en esta señal que ha descendido del cielo y que la mostró el propio que la trajo, que fue Jesucristo, que es su resurrección, y esa es el origen de nuestra fe. Y cuando todo esto termine, esa fe nos conducirá directamente con Dios, con el Padre, para morar eternamente al lado de Él. No es necesario, la Biblia no nos muestra que tengamos que creer en otro tipo de señal, sino solamente en esta señal que ha descendido del cielo para traernos paz, tranquilidad, alegría y sobre todo vida y vida en abundancia. Dios les bendiga.